H Noticias MX, la información en constante movimiento. Chile celebra la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales el 19 de diciembre. Decir que los dos candidatos que se enfrentan en las urnas son como el día y la noche, más que un lugar común, sería quedarse corto. Por un lado, José Antonio Kast, orgulloso exponente de la derecha pinochetista. Por el otro, Gabriel Boric, surgido de movimientos estudiantiles de izquierda. Uno defiende el modelo económico ya conocido por los chilenos, añadiéndole un giro más conservador en el plano social. El otro se identifica con las demandas de las protestas de 2019 y el proceso constituyente en marcha. Pero ambos, en tiempos electorales, han tenido que moderar sus discursos sobre la marcha para movilizar a su favor a un electorado a priori especialmente poco motivado, incluso para los estándares chilenos. En este video les contaremos quién es quién, qué proponen y qué impacto puede tener el resultado en Chile y en la relación de fuerzas regional. Ahí les va. La gran final será Kast contra Boric. Aunque así dicho suena un poco a torneo de tenis, la realidad es que es mucho más que eso lo que se juega en Chile. No solo por el abismo ideológico y programático que separa a los finalistas, sino por el momento en que se produce la elección. A 2 años de las mayores protestas de la historia chilena, con los efectos de la pandemia todavía a rastras y en pleno proceso para elaborar una nueva constitución. Sumado a esto, el giro en lo político no es menos vertiginoso. Por primera vez en todo el siglo XXI, la elección presidencial no dará por ganador ni a Sebastián Piñera ni a Michelle Bachelet, absolutos monopolizadores de la moneda durante los últimos 15 años, si se me permite el juego de palabras. Pero el centro de la trascendencia de estos comicios gira en torno al antagonismo de sus protagonistas y la polarización que generan. Gabriel Boric como el más izquierdista y José Antonio Kast como el más derechista entre todos los candidatos que han pasado nunca a segunda ronda desde el final de la dictadura de Pinochet. José Antonio Kast es un abogado de 55 años que concurre a estas elecciones con una propuesta liberal en lo económico y conservadora en lo social. Mínima intervención estatal en la economía, endurecimiento de las leyes migratorias, mano dura contra la delincuencia, protección de la familia tradicional y los valores cristianos y firme oposición al aborto y la diversidad sexual a la que ha llegado a catalogar de dictadura gay. Con este perfil tal vez no les sorprenda mucho saber que ha elogiado públicamente al régimen de Pinochet. Como referencia aproximada, Kast sería la versión chilena de Jair Bolsonaro o Donald Trump. Gabriel Boric también es abogado, al igual que su rival, y hasta ahí las coincidencias. De 35 años se vinculó a las luchas estudiantiles que sacudieron Chile hace una década, llegando a presidir la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Desde 2014 ha sido parlamentario de grupos surgidos como una alternativa de izquierda al Partido Comunista, al que se alió, eso sí, de cara a esta elección clave. En general, las propuestas de su campaña electoral coinciden bastante con las que se perfilan en el proyecto de nueva constitución en la que se trabaja. Mayor participación del Estado en la economía, acceso universal a un sistema de salud pública de calidad, reforma del sistema de pensiones y creación de un sistema educativo público. En el plano internacional, Kast ha dicho que de ganar la presidencia expulsaría a los embajadores de Cuba y Venezuela, una medida que no se atrevieron a tomar otros gobernantes de derecha en la región, como por ejemplo Iván Duque, Jair Bolsonaro o el propio Sebastián Piñera. De ser presidente rompería relaciones con Cuba y con Venezuela. Expulsaría a sus embajadores. Y con China, ¿por qué no? ¿Por razones económicas solamente? Porque pasa lo mismo, es una dictadura, de lo mismo. ¿Por qué no con China? Porque es complejo el tema económico. Sin embargo, a pesar del antagonismo entre los dos candidatos presidenciales y de las típicas acusaciones de castrochavismo en campaña, quien tema o quien espere de Boric un sólido aliado de Caracas o La Habana anda más perdido que un productor de mango en el desierto de Atacama. Yo creo que las elecciones en Venezuela no cumplen ningún estándar democrático. Creo que no cumple ningún estándar democrático. No tengo ninguna duda de que en Venezuela, tal como lo han señalado informes internacionales que también se han referido a Chile, que se violan los derechos humanos. A pesar de tantos desencuentros en política interna sobre todo, sin embargo, a ambos les ha tocado hacer malabares en campaña con sus planes de gobierno, porque en principio los dos tienen asegurado el núcleo duro de sus seguidores para la segunda vuelta, pero esto apenas supone aproximadamente el 25% de quienes votaron en primera vuelta para cada uno. Y si lo enfocamos desde el total de chilenos con derecho a voto, la sensación de soledad es aún mayor.
En primera vuelta, apenas el 13% del padrón electoral apoyó a Kast y el 12% a Boric. Cuando hace un mes se preguntó al electorado sobre quién preferían que fuera su próximo presidente, 3 de cada 4 chilenos se inclinaron por otros candidatos o se quedaron en casa. Y ese gigantesco segmento de la población es la clave de esta segunda vuelta. Kast y Boric lo tienen claro y por eso se esforzaron en conseguir apoyos de sus ex rivales, derrotados en las urnas en la primera ronda. Sebastián Sichel, candidato del centro derecha, apoyó públicamente a Kast y Jasna Proboste, candidata del centro izquierda, pidió el voto para Boric. También lo hicieron expresidentes como Ricardo Lagos o Michelle Bachelet. Pero donde realmente se vio un giro evidente, por momentos más parecido a vistosas volteretas de artista circense, fue en el tono de sus respectivas campañas. Tanto Kast como Boric se esforzaron tanto en atraer el voto del centro que por momentos parecía que más que entre dos fieles representantes de derecha dura e izquierda dura, estábamos ante dos candidatos de centro centrista. Tengo una muy buena opinión de lo que fue el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, la revolución en libertad que proponía el presidente Frei Montalva también. Y yo le diría que el que tuvo la situación quizás más compleja para gobernar fue Patricio Aylwin, porque él tuvo que llevar adelante la transición. Yo soy una persona que es ponderada, que valora y que aprende de las experiencias de quienes nos antecedieron. Yo no quiero ser un presidente que levante el puño, quiero ser un presidente que abra la mano y acoja. A pesar de esta sosegada estrategia de campaña, la realidad es que los chilenos tendrán que elegir entre dos modelos totalmente antagónicos, algo que por un lado se explica por el efecto de las largas y profundas protestas que iniciaron en 2019, pero que paradójicamente al mismo tiempo también arroja algunos interrogantes sobre los efectos colaterales de las mismas. ¿Cómo es posible que aquel sacudón no haya logrado romper con el histórico abstencionismo chileno? ¿Cómo se explica que el candidato de consenso de las fuerzas políticas que más se identificaron con aquellas masivas movilizaciones apenas obtuviera en primera vuelta el apoyo de 12 de cada 100 chilenos? Al inicio de las protestas, en octubre de 2019, casi el 85% de los chilenos se mostraban de acuerdo con ellas. Sin embargo, un año y medio después, la participación en las elecciones para la Convención Constituyente, motor para implementar los cambios demandados en las movilizaciones, apenas superó el 40%. Y a 2 años de unas manifestaciones que impactaron al mundo entero, el candidato más cercano a las demandas de la calle no tiene la victoria asegurada ante el candidato más frontalmente opuesto a esos reclamos. Según un estudio de octubre de 2021, en líneas generales, la juventud fue mucho más partícipe en las protestas, con el 62% de los manifestantes habituales por debajo de los 35 años. Nada que no se supiera, obvio. Sin embargo, al contrario de lo que muchos pudieran pensar, el núcleo duro de los manifestantes, los que acudían a menudo a las protestas, no pertenecían a los segmentos más desaventajados socioeconómicamente de la población. El 40% tenía al menos un año cursado de educación superior, algo que en Chile no puede permitirse todo el mundo por el perfil privado de las universidades. Tal vez las demandas de cambio no movilizaron tanto a quienes más lo requerían. 1 millón o 2 millones de manifestantes en las calles durante meses y meses para un país de casi 20 millones de habitantes es una cifra altísima, pero no constituye necesariamente una masa crítica para cambios drásticos en un contexto electoral. La persistencia de las protestas, además, pudo jugar como boomerang, movilizando en su contra al segmento de población apática políticamente, que en Chile abunda. Buena parte de ella habría identificado protestas con caos y, por tanto, asimilado al candidato surgido de las protestas como un futuro presidente caótico. Y como contraste, en Kast habría visto la ley y el orden, llevándolo a ser el candidato más votado en primera ronda. No es fácil dar una respuesta a todos estos interrogantes y supuestos. Lo único cierto es que Chile elegirá entre dos proyectos políticos: un presidente que acompañará los cambios demandados durante las protestas o un presidente que intentará frenarlos para introducir otros. Y a pesar de la moderación mostrada en campaña por ambos candidatos, sea cual sea el resultado, difícilmente el país vuelva a ser el mismo, para bien o para mal.